Si estás pensando en presentarte a alguno de los exámenes oficiales de DELE o simplemente eres uno o una estudiante que quiere hablar con más naturalidad y encajar mejor dentro de la sociedad española, quédate en este vídeo porque vamos a ver algunos de los latinismos que se han quedado entre nosotros, que se han quedado en la lengua española y que continuamos utilizando de manera totalmente naturalizada en nuestra expresión diaria. Te doy la bienvenida a Linguatua, una academia de español en línea, y yo soy su fundadora, Carol. Soy filóloga, profesora de español en línea y examinadora acreditada de todos los niveles de estos exámenes oficiales DELE. Como te decía, hoy vamos a mezclar pasado y presente. Ya sabes que la lengua española es hija del latín, deriva de él, y por supuesto que la etimología nos ofrece muchísimos datos interesantes sobre eso. Sin embargo, las palabras latinas se han ido derivando, adaptando y transformando con el paso del tiempo, a excepción de lo que llamamos latinismos, esas expresiones que hemos adoptado del latín original y que no hemos modificado, que utilizamos en el día a día, en nuestros escritos, de manera informal, también formal, y que son comprendidas por todos. Hoy vamos a hablar de algunas de estas expresiones, de estas fórmulas, porque te pueden dar puntos extra en cuanto a naturalidad, fluidez, en cualquier tipo de expresión del DELE, pero también en la vida cotidiana. El primer latinismo del que te quiero hablar y que utilizamos muchísimo es a priori. A priori significa antes de tener pruebas o experiencia. Algo que hacemos por deducción teórica. Por ejemplo, a priori parece una buena idea, pero veremos si funciona en la práctica. Puedes usarla en todos los ámbitos de tu vida, en el español diario, y en el examen DELE es especialmente útil en expresiones escritas y orales cuando presentas una hipótesis o una suposición. La segunda es grosso modo. Significa de manera general, sin entrar en detalles. Te lo explico grosso modo para que entiendas la idea general. Muy útil en el DELE en resúmenes o explicaciones breves, cuando queremos mostrar que entendemos un tema pero no hace falta profundizar. La tercera, también muy habitual, es ipso facto. Significa inmediatamente, en este mismo momento. Cuando lo descubrieron fue despedido ipso facto, inmediatamente. En el examen DELE, pero también vuelvo a repetir, en la vida diaria es muy útil en narraciones o relatos cuando queremos hablar de algo que sucedió muy rápidamente. Cuando vio lo que estaba pasando, se fue ipso facto, inmediatamente. Otra muy conocida, por supuesto, es curriculum vitae, ese documento de nuestra trayectoria profesional y académica que mandamos a una empresa para ser contratados, y lo decimos exactamente así. Muchas veces obviamos, es decir, no decimos la palabra vitae, que significa de vida en latín, y simplemente decimos curriculum. Debes enviar tu curriculum vitae actualizado para obtener el puesto, o debes mandar tu currículum actualizado. En el DELE te puede servir cuando escribas un correo formal o en las cartas de presentación de las tareas escritas. Otro conocidísimo, por supuesto, Homo sapiens, el nombre científico del humano. El Homo sapiens apareció hace unos 300.000 años. Si quieres utilizarlo, te recomiendo hacerlo en textos más académicos, en descripciones históricas, científicas o en resúmenes de esos textos más avanzados. El sexto latinismo es ad honorem, que significa sin recibir un pago, de forma honorífica, es decir, algo que hacemos por honor, que no hacemos a cambio de un salario o de dinero. Por ejemplo, colaboró como profesor en la universidad ad honorem.
muy útil en el DELE y en la vida cotidiana en descripciones de experiencias quizás académicas o profesionales. Otro latinismo más muy habitual, in situ, que significa en el lugar, en el mismo lugar de los hechos. Los arqueólogos estudiaron los restos in situ, es decir, sin desplazar esos restos a otro lugar, los estudiaron en el mismo sitio en el que fueron encontrados. Muy útil en el DELE para análisis de situaciones reales o para redactar informes. Otro ejemplo para la vida cotidiana, tenemos que grabar este anuncio publicitario, pero podemos hacerlo in situ, ahora mismo en este lugar, sin desplazarnos. Otro latinismo más, per se, significa por sí mismo, de forma independiente. Por ejemplo, el dinero no es malo per se, todo depende de cómo se use. Es decir, el dinero por sí mismo como concepto individual no es malo. Todo depende de cómo se utilice y cómo se ponga en relación con otras cosas. Alter ego es otro latinismo muy utilizado. Significa tener otra versión u otra personalidad de uno mismo o tener una persona muy cercana a nosotros que actúa como si fuera nosotros. Ese personaje es el alter ego del autor. Es muy parecido o actúa exactamente igual que él en su lugar. Este latinismo aplicado al DELE es excelente, es perfecto para describir relaciones personales o literarias en las partes de producción oral y escrita. Otro latinismo, etcétera, pronunciado así, etcétera, que comúnmente encontramos en abreviación etc. Trae los cuadernos, los bolígrafos, las reglas, etcétera, utilizado para añadir elementos a una lista sin tener que especificarlos siempre. Otro muy usado, idem, significa lo mismo o igual que lo anterior. Se utiliza mucho cuando queremos decir que tenemos exactamente la misma posición, pensamiento o idea que otra persona que acaba de hablar. Juan dijo que vendría, idem María. Y si no uso este estilo indirecto, en un estilo directo sería Juan dice, yo iré. Y María responde, idem. Significa yo lo mismo, exactamente igual. Y en el examen DELE con este latinismo vas a mostrar variedad léxica. Puedes utilizarlo en resúmenes o en textos formales. De facto significa en la práctica o de hecho. Él es el líder de facto de este grupo. Muy útil para hablar de situaciones reales, prácticas frente a lo teórico. Él es el jefe, pero de facto quien se encarga de todo es Juan. Vox populi, significado literal, voz del pueblo. Por lo tanto, se refiere a la opinión general. Es Vox populi que este restaurante es maravilloso. Significa que todo el mundo lo comenta, lo sabe y por lo tanto es una opinión general. Esta es una expresión fantástica en el DELE también para comentar tendencias actuales, opiniones generales o para usar en debates. Y la última que quiero enseñarte hoy es sine qua non, literalmente sin lo cual no. Por lo tanto significa esencial o indispensable, imprescindible. El pasaporte es un requisito sine qua non para viajar a este país. Es decir, es indiscutible, lo necesitas al 100%. Y hasta aquí esta lista de latinismos que puedes empezar a utilizar tanto en tu vida cotidiana para mostrar una mayor variedad léxica que te va a aportar más posibilidades cuando escojas el vocabulario y que también puedes y deberías usar en el examen de DELE, ya que también te va a dar esos puntos extra por una variedad de vocabulario y saber aplicarlas a las diferentes producciones escritas y orales va a dejar impresionados a tus examinadores. Y si te estás preparando para estos exámenes, te recomiendo mis libros de preparación para el DELE B1 y para el DELE B2.
Puedes encontrar estos libros en formato físico en Amazon y también en formato digital en mi página web. Tienes todos los enlaces en la descripción, pero estos libros cuentan con 4 modelos exactamente idénticos en estructura a los exámenes oficiales de DELE y además tienen todas las soluciones a todas las pruebas, audios, transcripciones, modelos de producción escrita para que aprendas a redactar un texto apto y vocabulario clave sobre las temáticas que es más probable que toquen, que aparezcan el día del examen. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta aquí. No dudes en comentar qué otros latinismos conoces, ya que existen muchísimos todavía actuales en la lengua española y en otras lenguas, y yo estaré encantada de leerte y responder a todas tus dudas. De nuevo, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos muy pronto.